Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo jueves 4.0 que lleva la Comisión de Ingeniería 4.0 que dirige nuestro compañero Alberto Pérez. Y esta tarde, pues la verdad es que tenemos un tema que para nosotros, no por recurrente y estudiado y sobre todo por, ya no voy a decir idolatrado, ¿no? Pero sí que es un tema el que nos apasiona a todo el mundo de la ingeniería y sobre todo a la ingeniería técnica industrial, como es el sector industrial, todas las aplicaciones que, por supuesto, deben incorporarse en el ámbito industrial y cómo podemos facilitar, ¿no? Esas herramientas, esa competitividad, esa creación, esa riqueza, ¿no? En definitiva, el crecimiento del tejido industrial de nuestra región y, por supuesto, también de nuestro país. Hoy tenemos una persona muy especial, una persona que con amplios conocimientos en este mundo, que conoce perfectamente cuáles son las soluciones que, por supuesto, se deben aportar en el ámbito de la industria, sobre todo de la industria de la pequeña y mediana empresa, como es Enrique Serrano, es vicepresidente de Ametic y CEO de Tinámica, una empresa dedicada precisamente a la inteligencia artificial y a la aplicación en el ámbito del sector industrial. Todos recordaréis, ¿no?, que hace relativamente poco, ¿no?, pues presentamos el cuarto ya barómetro industrial, con unas cifras, pues bueno, que distan mucho de las que a nosotros nos hubiese gustado, pero que ello no nos tiene que hacer caer en el desaliento, ni mucho menos, sino que tiene que ser un estímulo, ¿no? Tiene que ser un estímulo para tratar de hacerlo cada vez mejor, para tratar de incorporar cada vez mejores herramientas y cada vez tratar de aportar mucho más a la sociedad. Yo siempre lo digo que el tejido industrial depende en gran medida de sus profesionales. Conocéis perfectamente que la pequeña y mediana empresa industrial requiere de profesionales de la ingeniería totalmente preparados y cualificados, y eso es precisamente lo que tratamos de hacer aquí en este colegio. Daros la mejor información, la mayor formación, y el resto va a ser cosa vuestra, ¿no? Nosotros nos dedicamos a tratar de que la pequeña y mediana industria valore la incorporación de profesionales que puedan incorporar e interiorizar directamente todo ese acceso a esa tecnología que ya existe, que hoy por hoy está en el mercado y que tiene que tener aplicación en las industrias de nuestro país. Y una pyme industrial, un ingeniero, sabéis que es nuestro lema, sabéis que es nuestro objetivo, y en ese sentido vosotros vais a tener muchísimo que decir para que nuestra industria sea más, mejor y, sobre todo, también más competitiva y adaptada a las circunstancias actuales. Sin nada más, sin más preámbulos, yo voy a dejar ya también con el coordinador, ¿no?, de la Comisión 4.0, que ya presentará al ponente y bueno, pues sobre todo pues agradecer a Enrique que esté hoy aquí con nosotros, que nos traslade toda esa sabiduría y conocimiento, y a todos vosotros desearos que disfrutéis de esta jornada y que nada más salir de aquí comencéis a trasladar toda esa innovación que necesitan el tejido industrial de nuestro país. Muchas gracias. Pues gracias, José Antonio, decano. La verdad es que es un placer tener a Enrique aquí. Enrique, por motivos profesionales nos hemos conocido y hemos hecho muy buena relación. Ha estado en Conecta Ingeniería, que es nuestro programa de radio, un canal de comunicación. Es, como yo siempre digo, la voz de la ingeniería. Y bueno, pues las personas que trabajamos en el ambiente, en el entorno tecnológico, pues hay mucha voracidad por adquirir conocimiento. Y el tema de hoy, que es la inteligencia artificial y todo lo que ello conlleva, pues proporciona un conocimiento necesario y muy importante hoy en día. El COVID ha traído cosas malas, muy malas, pero también ha traído cosas muy buenas, que hay una aceleración por transformarse digitalmente. Y transformarse digitalmente no es pasar de analógico a digital, sino intentar encontrar en los procesos de trabajo situaciones y hechos que permitan introducir
pues las tecnologías. Yo ya no las llamo nuevas tecnologías porque han llegado ya para quedarse desde hace tiempo y vamos a seguir trabajando en ello, y desde esta comisión, que no nos podemos reunir con los compañeros miembros de la comisión, pero yo animo a todo el mundo que sugiera cualquier tipo de tema que esté relacionado con el mundo de la tecnología, y seguro, estoy convencido de que encuentras la vertiente social de nuestra profesión, que es fundamental y que muchas veces la gente se olvida de ella. Así que nada, Enrique, todo tuyo. Pues muy agradecido, la verdad, tanto al decano, José Antonio, como a ti, Alberto. Es un placer estar aquí, estar en el colegio y me siento como en casa. Agradecer también pues, la iniciativa de compartir experiencias, conocimientos, pues en un área pues, que es antigua, que en realidad pues, se lleva muchos años hablando de inteligencia artificial, y hace no tantos que salió del armario y que por lo tanto pues lo aplicamos y podemos decir que se ha democratizado, pero por otro lado pues obliga a estar continuamente aprendiendo, porque en algunos aspectos que luego veremos pues el estado del arte cambia cada 6, cada 9 meses en algunos aspectos, y te obliga a veces a ser más aprendiz que maestro, a desaprender en algunos casos y a tratar de estar innovando continuamente desde el punto de vista pues de la aplicación, desde el punto de vista de esa ingeniería que al final pues es como tangibilizas la innovación, el conocimiento, para aportar valor. Yo diría que en este caso podemos ver pues que casi a casi todos los procesos que pueda haber en una industria. Y eso es lo mejor. Entonces, hoy os quería contar, pues partir un poco de la base, situarnos, y luego también en la segunda parte de la presentación, pues centrarnos más en aspectos prácticos, de casos de uso, y por supuesto pues dudas, preguntas que podáis tener, y hacerlo de alguna forma participativo. En los últimos años pues parece que es una moda, es decir, se habla menos de Big Data, y parece que se habla de inteligencia artificial, que el año de la inteligencia artificial pues fue hace 2, pero el año pasado pues evidentemente fue el año del COVID, pero también la inteligencia artificial pues se ha aplicado a muchos procesos, añadiendo valor, acortando plazos, en el caso de las vacunas, por ejemplo. Y hay muchos conceptos. Aquí pongo algunos, que muchos son modernos y, como os decía, otros son más antiguos, pero que si hacemos un poco historia, pues inteligencia artificial entendida como analítica avanzada, redes neuronales profundas, pues ya en el año 50 pues no solamente el término está acuñado, sino que en centros de investigación, en universidades, donde hay capacidad de cómputo pues al alcance solamente de unos pocos, pues la inteligencia artificial es donde empieza a hacer furor, pero solamente en ese ámbito, y por lo tanto restringido. Pero es verdaderamente en los años 90 donde se empieza a aplicar el término de machine learning, es decir, de aprendizaje máquina, en el cual, bueno, pues determinados algoritmos y redes neuronales pues permiten, a través de feedback, ajustarse, autoentrenarse de alguna forma, y es donde pues el término empieza a tener alguna aplicación industrial. En los 90 pues empieza a bajar el precio del silicio, empieza a bajar el precio del almacenamiento. Alrededor de los años 2000, 2002, salen los primeros papers de Google enfocados a computación paralela, todo el entorno Hadoop.
El mundo del videojuego ha hecho mucho también por la inteligencia artificial a través de las GPUs que han acelerado ese cómputo necesario pues, para obtener resultados y, como decía, pues también a un precio, diríamos, asequible. Y en los años 2010, o sea, fijaros que no hace tanto, pues en Silicon Valley se empieza a hablar de deep learning, de aprendizaje profundo, de redes neuronales multicapa, donde, bueno, pues la profundidad en cuanto a el procesamiento, el cálculo, pues puede llegar a miles de millones de capas y ya no hace falta esperar durante semanas, meses o incluso años, si hablamos de cómputos especiales y espaciales en este sentido, sino que podemos tener resultados en un periodo de tiempo asequible. Y de ahí pues llegamos al presente, es decir, hoy, en el cual pues esa democratización de la inteligencia artificial lo que hace es que pues pueda ser no solamente usada por cualquier persona, sino también, diría, diseñada, construida, entrenada, porque el conocimiento es accesible, por un lado, y por otro, se abarata la posibilidad de acceder a él y hay casos de uso suficientes como para poderlos, de alguna forma, compartir. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que el gran salto de la inteligencia artificial, esa salida del armario, pues tiene que ver con su aplicación, tiene que ver con su democratización y sobre todo a un coste, pues yo diría que bastante razonable. El Big Data ha servido, desde luego, en cuanto a arquitecturas y en cuanto a frames, pues hablando de Hadoop y Spark, como os acababa de mencionar, pues yo creo que ha sido una base, ha sido un caldo de cultivo tremendo. La posibilidad que tenemos pues, de poder ingestar tanto dato estructurado como dato no estructurado en redes IoT por sensores que pueden producir datos casi sin estructura, diría, aparte de los tweets y toda la información de Internet, la posibilidad de almacenar cualquier cantidad de data. Yo diría la posibilidad de almacenar toda la data, todos los datos que una compañía pueda manejar y poderlos analizar después, pues también es un salto bastante cualitativo. La capacidad de cómputo, no solamente por la GPU, sino la posibilidad que te da la computación masiva y paralela de poder, pues casi diría de manera ilimitada, hacer modelos pues realmente complejos y predicciones que donde, bueno, pues hasta hace poco, pues en determinadas industrias podían predecir pues a un mes, a 2, a 3 vista, pues ahora se puede predecir a un año vista, a 18 meses vista, pues con un índice de accuracy, con un índice de acierto bastante razonable. Salen nuevas profesiones, como sabéis, se habla mucho del data scientist. Yo distingo también entre lo que sería un hardcore data science o data scientist, donde se exige tener ciertos conocimientos pues más tecnológicos, más pegados a este tipo de arquitecturas que os comento, donde es muy importante pues, que este tipo de perfiles pues, sepa dónde está el dato, cómo acceder a él, si hay algún problema de performance en la arquitectura, pues también tratar de tener conocimientos para poder resolverlo. Sabéis que bueno, pues, surgen nuevas bases de datos en la medida en la que la data pues, se estructura de otra forma. Surgen las bases de datos no solo SQL, todo lo que es el mundo open source también tiene, yo creo que un protagonismo especial en el sentido de que bueno, pues el efecto multiplicador que tiene este contexto, este mundo hace que el crecimiento pues, pueda ser
exponencial. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de entrenar sistemas que emulan tareas humanas, pues a través del aprendizaje por un lado, pero también de la automatización. Y eso pues lo que te permite es asociar contextos que de otra manera pues lo teníamos complicado, porque a veces incluso la propia data está compartimentada en datasets, en datamarts, en el cual pues cada datamart equivale pues al área o departamento o proceso de una compañía. Es decir, ahora lo que podemos es en un solo repositorio incluir toda la data y poder interrelacionar esa data haciendo data discovery o data discovery y buscando insights entre los datos. Y surgen, pues yo os diría, varias áreas de actuación. Es decir, por un lado el forecasting, que podemos hacer un forecasting complejo para cualquier compañía, sea industrial o no, para cualquier proceso. Tener la capacidad, es decir, con niveles de accuracy altos, es decir, de acierto de un 90 a un 95%, que tú puedas predecir precios, que puedas predecir a largo plazo necesidades, demanda, incluso rutas pues para vehículos, para barcos, que puedas predecir cómo va a funcionar un proceso a largo plazo, pues el impacto en la cadena de valores es tremendo. Los sistemas conversacionales están avanzadísimos, es decir, superan el nivel de entendimiento humano, que luego veremos. Todo lo que son los mantenimientos, es decir, mantenimiento predictivo, pues prácticamente de cualquier pieza, de cualquier elemento, pues hace que esos mantenimientos sean mantenimientos adaptativos al uso, a las condiciones ambientales en las que está trabajando pues una máquina. El reconocimiento de imágenes, estamos llegando también a niveles de accuracy pues superiores al 95% y en algunos casos pues casi al 98%, lo cual es muy fuerte, ¿no? porque son niveles que se han conseguido en los últimos años. Que podamos tener la capacidad de interactuar en un chatbot y en un 60% de los casos no saber discernir si estamos hablando con un humano o con una máquina, pues hace que también todo lo que tenga que ver con el procesamiento del lenguaje natural por cualquier canal, pues es yo creo que un punto muy, muy elevado que se ha conseguido con la inteligencia artificial. Y luego, pues el cambio de paradigma, me gusta mucho esta imagen porque al final la programación tradicional lo que nos lleva es, introduciendo datos, dataset, programándolos, pues al final tenemos un output. Con Machine Learning lo que hacemos es introducir los datos, programar el output y de ahí obtenemos un programa. Con inteligencia artificial lo único que tenemos que indicar es el objetivo a conseguir, porque el output va a ser el programa, el output va a ser el algoritmo. Y realmente este es el gran paso paradigmático, es que el programa se adapta y se construye en función de nuestro objetivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los impactos son enormes, es decir, y yo creo que es una de las razones por las cuales, como os decía al principio, la inteligencia artificial sale del armario. Es decir, si realmente tomamos las decisiones adecuadas y los datos son correctos, pues los impactos son grandes. Y aquí yo creo que cualquier estudio que tomemos pues se nos puede quedar corto. Desde el punto de vista de inversiones, pues sabéis que años atrás la Unión Europea ya definió un programa con una inversión de 21.000 millones de dólares, pero pensad que ahora mismo con todos los fondos de reconstrucción, Next Generation, es decir, aproximadamente un tercio de los mismos va enfocado a tecnología, a digitalización, y os podría decir que de ese tercio probablemente un 20% conlleva analítica avanzada, inteligencia artificial. Industria, manufactura,
también en los últimos años en sus procesos se está obteniendo pues, incrementos enormes, que luego veremos también con algún ejemplo, con lo cual es difícil en cualquier organización pues, no apostar por probar la tecnología, aplicarla y además lo bueno de todo es que puedes equivocarte barato con MVPs, con productos mínimos viables que se pueden desarrollar en 2-3 meses con 2-3 personas y con presupuestos moderados, pequeños. En algunos proyectos en los que me ha tocado estar involucrado de mantenimiento predictivo en industria, yo mismo he podido ver cómo puedes lograr objetivos de reducción de hasta un 80% en costes, en optimización de esos procesos, de reducir un 30% el tiempo en la toma de decisiones o de reducir en global un 15% los costes de mantenimiento. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues el mundo open source, es decir, las comunidades open source, lo bueno es que por sus principios de compartir, de dejar la puerta abierta para que todo el mundo pues, pueda participar de los desarrollos, pero a cambio pues, poder también aportar las innovaciones, las mejoras que puedan hacer en esos desarrollos, pues han dado lugar a, bueno, yo diría que casi un marketplace de comunidades de práctica, donde muchas de ellas, pues lo que nos encontramos son cientos de miles de modelos de todo tipo, donde tú puedes pues elegir, imaginaros, 15 modelos de pricing, de forecasting de mercancías, entrenarlos, ponerlos a competir para quedarte con uno, con dos, con los que más te gusten o más se adapten a tu necesidad, sin necesidad, valga la redundancia, de tirar demasiado código. De aquí depende del conocimiento que tengas, pues lo podrás tunear, lo podrás adaptar, pero en cualquier caso, comunidades como Tiano, como TensorFlow, como Keras, pues están abiertas y a disposición de todos para poder disponer de modelos analíticos, redes neuronales complejas. Para proseguir, pues hay una serie de conceptos que también son claves desde el punto de vista de metodología, de Machine Learning, y que tiene que ver con cómo aprenden los algoritmos, cómo aprenden los modelos, y aquí básicamente hablamos de aprendizaje supervisado, que es aquel aprendizaje que de alguna forma nosotros podemos monitorizar porque estamos poniendo unos objetivos y realmente también dependiendo de lo que queramos conseguir, es decir, para todo lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con predicción, con segmentación, pues es habitual utilizar aprendizaje supervisado, pero también hay otras veces que ese aprendizaje, esa metodología es no supervisado, es decir, es, oye, pues vamos a volcar la taza de café, vamos a volcar los pozos y a ver los pozos que nos dicen, ¿no? Hay veces que los propios datos te informan, hay veces que no es necesario poner un objetivo y el objetivo, pues va surgiendo. En determinados ámbitos de, pues por ejemplo, clusterización, que al final, pues como os decía, es, pues vamos a ver cómo se clasifica la realidad o cómo la clasifica el propio algoritmo, pues a veces extraemos insights que están fuera de nuestra analítica como humanos y nos sorprenden. Y luego hay aprendizajes que son mixtos, es decir, semi-supervisado, donde hay datos con objetivo, datos sin objetivo, y luego también hay aprendizaje por refuerzo, en el cual pues el ambiente, agentes externos, meteorología, pues van dando retroalimentación
al propio algoritmo y hace bueno, pues que vaya creciendo, que se vaya modificando y que se vaya autoajustando y que por lo tanto cada vez se vaya aproximando más pues a ese nivel del 100% de accuracy. Pero fijaros, una de las grandes disrupciones tienen que ver con que ahora mismo la tecnología, también el cloud, lo que nos permite es entrenar algoritmos potentísimos en reposo, en cloud, porque la capacidad de cómputo pues, puede estar fuera, y calibrarlo en tiempo real. Cuando digo calibrarlo me refiero a ajustarlo. Y hay una serie de algoritmos como los que aquí tenéis que se dan para este tipo de actividades, pero también hay otros que podemos entrenar y podemos calibrar en tiempo real, es decir, sin proceso batch por medio, y efectivamente eso se puede hacer en cualquier dispositivo, ¿no?, que tengamos a nuestro alcance. Pero también podemos ejecutar, es decir, podemos hacer todo el proceso en tiempo real, y eso es una gran disrupción, es decir, donde en streaming tú puedas hacer la carga de datos, puedas hacer el entrenamiento, la calibración y la propia ejecución del algoritmo, y que lo puedas hacer en cualquier tipo de dispositivo. Desde el punto de vista de redes neuronales, bueno, pues sabéis que hay diferentes tipos, diferente clasificación. Efectivamente, pues en cada una de estas comunidades pues tenemos la clasificación de cada una de ellas en función del objetivo que queremos conseguir. En algunos casos pues hablamos de redes neuronales complejas, multicapa, donde en muchos casos pues esas capas son ocultas y son cajas negras, con lo cual, bueno, pues esto desde el punto de vista legislador o desde el punto de vista normativo en algunos sectores pues impone barreras, sobre todo cuando es necesario, imaginaros, por un accidente o por alguna acción judicial, pues conocer cómo y por qué se ha tomado esa decisión, ¿no? Con lo cual es verdad que para determinado tipo de actividades hay algoritmos que están vetados. Hablamos de algoritmos, hablamos de redes neuronales, porque en el fondo pues una red neuronal es una función y bueno, pues es una metodología, podemos llamarlo así, que lo que permite es, a través de una serie de pesos en función del output y modificando esos pesos, es decir, haciendo una reingeniería, valga la expresión, pues poder ir ajustando el desarrollo del algoritmo a su objetivo. Entonces, fijaros, para tratamiento de imágenes, para reconocimiento de imágenes, hay diferentes algoritmos conocidos que compiten entre ellos, que nosotros los hacemos competir y que elegimos el que mejor se adapte a nuestras necesidades, y que muchas veces pues el grado de error que puedan dar pues viene derivado del estado de la data, del estado de calidad, normalización de la data que utilizamos, de esas bases de datos que tenemos, que no olvidemos que muchas veces contienen sesgos, y el sesgo no lo tiene el algoritmo, lo tiene la data, lo tiene la base de datos, lo tiene el histórico, lo tiene el cómo hemos medido o cómo hemos incorporado esa data, y ahí es donde tenemos que tener. SciSports is a sports data analytics company. We help clubs with scouting, and we are also developing a real-time tracking system, which means that we are placing 14 cameras alongside the pitch, that we're trying to track every move of a player with the goal of improving the game. One of the added values of Bold James, the system that we're developing, is that we want to also 3D reconstruction
which basically means we want to generate more information of a player than only his X and Y positions on the pitch. What you can't do without the 3D data is, okay, is he scoring with his left foot or his right foot, or is he scoring with a header? How high was the jump that he just did? So by bringing that 3D aspect into the mix, you get a completely different class of new analytics that wasn't available before. What we do is we collect the video, we encode the video, we stream it over the network, we bring it to a central unit within the stadium, send it to the cloud, and then process it, all the analytics there. One of the things that we want to do is using deep learning approaches in order to do player detection, ball detection, and the tracking part. What SASS can provide us with ESP is that they can do very quick inferencing of, let's say, a trained deep learning model that we currently have. And by combining this into VIA, you have this in-memory platform, so you can basically train your model in the cloud or wherever your resources are. You can deploy the model in memory onto the camera and then do the inferencing in real time. So it's pretty exciting, and if we can make this work, we can actually bring this product to the market fairly quick. I mean, time to market is the most important factor in sports and sports data analytics. So if we can bring this to the... Fijaros, quería poneros este ejemplo para que veáis. SciSport es una pequeña compañía, pero bueno, ya conocida en el mundo del deporte. Pero fijaros la posibilidad de poder analizar en tiempo real movimientos de personas, poder predecir esos movimientos, poder calcular performance, pues imaginaros trasladarlo a un puerto, a un aeropuerto, pues a una tienda. Es una revolución incluso desde el punto de vista de recursos humanos, donde realmente incluso la legislación, os diría, no está preparada. Es decir, porque también en algunos países pues es imposible utilizar cámaras por temas de protección de datos en el momento en el que, bueno, pues alguien pueda sentirse identificado. Pero realmente, en muchos casos, yo os diría, es imaginación al poder. Es decir, conocer lo que la metodología, la tecnología puede lograr, y a partir de ahí pues tratar de o bien sacar preguntas del cajón que no nos atrevíamos a responder porque eran preguntas complejas, o bien tratar de pensar, oye, realmente cómo podemos mejorar, cómo podemos impulsar o cómo podemos evolucionar, cambiar procesos, porque yo creo que cada día se van viendo usos, diría, desacostumbrados, usos nuevos, ¿no? En ese sentido. Entonces, reconocimiento de imágenes, pues está muy conseguido. Es decir, normalmente pues se usan lo que se llaman redes neuronales convolucionales, es decir, que a través de esas convoluciones pues el algoritmo va mejorando y va acertando cada vez más, y va discriminando pues si es gato o es perro, pero claro, si va mejorando y va evolucionando, pues al final puede determinar qué tipo de gato es, pero si lo trasladamos, me refiero a razas, etcétera, etcétera, pero si lo trasladamos a humanos, pues también pues se puede calcular pues el grado de motivación que puede tener una determinada persona, trasladarlo a actitud, trasladarlo a rendimiento. Yo creo que ya lo tenemos incorporado a nuestros dispositivos, reconocimiento facial, pero imaginaros, desde el punto de vista de reconocimiento de imágenes, llevarlo, por ejemplo, pues a poder trabajar en productos en un lineal a través de cámaras y en tiempo real estar viendo cómo la colocación de los productos en lineal va impactando en las ventas. Industrias pues como la de valoración de siniestros para el mundo asegurador, pues se está revolucionando. Claro, por un lado optimizas procesos, por otro lado evitas intermediación,
pero claro, reduces el fraude, actúas en tiempo real porque realmente puedes cotizar, incluso indemnizar en 24 horas un accidente, lo cual es impensable. Y alguno se preguntará, y bueno, ¿y por qué? Esto está muy bien, pero ¿por qué hay una mayoría de aseguradoras que todavía pues no lo están poniendo en práctica? Yo creo que es probar, es decir, sí que tenemos quizá una tendencia a hacer las cosas como siempre lo hacemos, y por otro lado hay una barrera organizacional, es decir, todo esto lo que implica en una organización es que la tienes que cambiar, es decir, antes de implantar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque hay áreas que se tienen que transformar, hay comités de seguimiento de riesgos que incluso podría decir que desaparecen. Tengo el caso en la industria eléctrica, pues un caso así, es decir, que al final se decomisa una solución porque esa solución llevada a la práctica implica que el operario ya puede tomar decisiones él solo, no necesita hacer ningún tipo de consulta, y por lo tanto el comité superior pues no hace sentido. Si las personas que están en ese comité al final son las que tienen que tomar la decisión de autorizar o no poner en práctica esta solución, pues como os decía, tengo el caso de un proyecto de año y medio de más de 2 millones de euros que al final pues se decomisa y se decide dejarlo en el armario. Todo lo que es predecir, es decir, ahora mismo incluso hay cadenas hoteleras que hoy están sufriendo menos porque tienen la capacidad a través de inteligencia artificial de poder hacer una previsión de ventas de largo plazo. Y diréis, bueno, ahora mismo, ¿quién es capaz de hacer previsiones? Efectivamente, es decir, vivimos en un momento en el que si no hemos sido capaces de predecir la pandemia, si no hemos sido capaces de predecir el impacto, de predecir las muertes, pues y estamos en un estado de alarma que nos impide predecir, bueno, pues eso es verdad, pero me refiero a una aplicación en situaciones normales. Hay un retailer muy conocido en el cual pues probablemente todos a lo mejor hacemos la compra a fin de mes, que con un 5% de mejora en el forecast a un año, en situación normal, no ahora, pues se está ahorrando solamente en España 35 millones de euros. Con lo cual, o sea, para mí todo lo que es forecasting aplicado a lo que sea impacta severamente, es decir, impacta en la cadena VIPS en la medida en la que sea capaz de predecir plantilla a 6 meses en lugar de a un mes, o impacta en una compañía industrial que tiene que hacer compras de materias primas o de crudo, por ejemplo, y son ejemplos reales que os pongo, o cuando tiene que hacer una adquisición de mercancía, un almacenaje o una puesta a disposición, pues predecir la demanda que vas a tener y por lo tanto adaptarte a ella. Todo esto está suponiendo también una revolución desde el punto de vista del cliente, y al final toda empresa tiene un cliente, sea B2B o sea B2C, con lo cual este Customer Engagement, cuando tú combinas procesamiento de lenguaje natural para dirigirte e interaccionar con el cliente, reconocimiento de imágenes y test analytics, como vemos aquí, imaginaros, y todo esto automatizado, imaginaros además que test de Turing superado, es decir, no vamos a ser capaces de distinguir si estamos hablando con un humano o con una máquina, pues aquí tenemos, yo diría que otra revolución en este sentido. Claro, el tema no se trata de competir con el algoritmo, porque el algoritmo se alimenta de datos, entonces no se trata de ser más listo o no, pero evidentemente tiene muchísima más capacidad que el humano para acceder en tiempo real
a miles de millones de bases de datos, páginas web, pues imaginaros Google en ese sentido con la cantidad de data que tiene y poder determinar decisiones en tiempo real, pues eso es imbatible. Entonces, no es un tema de enfrentarnos a este tipo de soluciones, es decir, está claro que han venido para quedarse y se van a afianzar porque van a dar un mejor servicio, no por otra cosa. Y muchas compañías fallan en el servicio al cliente no porque no lo quieran hacer bien, sino porque probablemente tienen un número excesivo de clientes, sobre todo cuando estamos hablando de B2C y hablamos de compañías que tienen millones de clientes, ¿no? Luego, claro, desde el punto de vista de fraude, de analítica de riesgo, de fidelización del cliente, de poder de alguna forma determinar, y fijaros ahora en la época en la que estamos que todo esto nos está cambiando el mindset, la forma de pensar, o sea, estamos con un efecto, iba a decir túnel, estamos en el túnel, pero cuando salgamos del túnel, lo mejor de todo es que va a ser muy difícil predecir cómo vamos a ser, cómo vamos a vestir, cómo nos vamos a alimentar, si vamos a cocinar en casa o no, cómo vamos a ser, ¿no? Y aquí, claro que la inteligencia artificial puede ayudar a hacer ese tipo de predicciones. A ver, si nos vamos a escalas industriales, pues el tipo de, por ejemplo, Lockheed Martin, es decir, donde aquí pues hablamos de defensa, hablamos de grandes inversiones, bueno, pues ahora mismo uno de los no prototipo, el F-35, seguro que lo conocéis, es uno de los aviones de combate ahora mismo más, diría, avanzados y donde la tecnología de inteligencia artificial aplicada no solamente a la aviónica, que quizás sería la parte más fácil al pilotaje, es decir, aquí pues los ahorros son tremendos en el cálculo en tiempo real de rutas, en el mantenimiento predictivo, es decir, la posibilidad de adaptar. Los planes de mantenimiento ya no vienen pautados en función del pilotaje, en función de la meteorología, del tipo de país, del entorno, pues es un mantenimiento a medida. Entonces, solamente trasladarlo a trenes que hacen los mantenimientos cada millón de kilómetros en el estándar que tiene Alstom, por ejemplo, en la medida en la que, oye, pues podamos alargar 200.000 kilómetros más o menos y ahorrarnos una avería. El mundo de la automoción también está sufriendo una transformación tremenda porque estamos viendo cómo la industria, por un lado, pues no le queda más remedio que pasarse al coche eléctrico, pero Tesla en realidad es una compañía más de tecnología que de automóvil y utiliza los datos en sus desarrollos. Yo creo que ahora mismo quizá es el único producto del automóvil que permite actualizarse el software en tiempo real cada vez que hay un upgrade del mismo, y la sensórica que ya no está en prototipos, es decir, la vamos a ver en los próximos vehículos, pues va a permitir pues que prácticamente no cometamos infracciones, pues porque el vehículo va a estar programado para no cometerlas, pero evidentemente pues también con conectividad a través de las direcciones generales de tráfico de cada país, pues la verdad que pues nos vamos a sentir en ese sentido que nos llevan, que nos monitorizan, evidentemente por nuestra seguridad y que el vehículo en determinados momentos pues se va a parar siempre y cuando pues no estemos cumpliendo con alguna de las reglas de juego. Y esto no es, os diría, no es tan novedoso, es decir, esto es cuestión de legislación y es cuestión de GDPR, de reglamentos de protección de datos, el que lo podamos tener, y de alguna forma pues el objetivo es seguridad total, accidentes cero, ¿no? En ese sentido. Este sí es un proyecto en el que yo he participado, en el cual pues conseguimos unos ahorros tremendos, es decir, a través de un tren autónomo para el mantenimiento predictivo
En este caso era en túneles. Este es un proyecto financiado por fondos europeos y en el que, bueno, pues además de Tinámica, pues participaba Alstom, Ferrovial, Adif, In-Situ y Vías, dos compañías de ingeniería. Bueno, casi todas son compañías de ingeniería, fabricantes, y la capa analítica la ponía Tinámica. Bueno, pues yo os diría, ¿cuál es el valor añadido? Pues el valor añadido es obtener data en tiempo real a través de sensores, a través de imágenes termográficas, a través de un LIDAR. No estamos hablando de tecnología punta, son tecnologías maduras, pero el poder hacer ese análisis en tiempo real en un servidor que va on-premise en el vehículo, pero tener conectividad en cuanto el vehículo sale del túnel y poder hacer dos tipos de analítica, es decir, una analítica batch y una analítica en tiempo real, y además poder determinar y hacer saltar una alarma o un trigger cuando es necesario que una patrulla pues tenga que ir a un determinado lugar, pues hacer un mantenimiento porque hay una inundación, o cuando puedes predecir que una grieta pues en 3 meses en determinadas condiciones pues nos puede dar un determinado problema, ¿no? Entonces yo creo que quizá la capacidad para orquestar, la capacidad para integrar determinados tipos de datos. Pensad que el Business Intelligence, que es un concepto del año 59, creado por un analista de IBM, el concepto de Business Intelligence, precisamente donde choca es en la imposibilidad de poder tratar diferentes tipos de data, es decir, trataba data homogénea. Aquí podemos tratar cualquier tipo de dato, integrar diferentes bases de datos, grafos, imágenes, vídeos, dato superestructurado, y poder tener insight. Y además, yo diría, o sea, no solamente poder disponer de una analítica predictiva, sino también prescriptiva. Es decir, que al final el propio algoritmo, el output, pueda ser, oye, tienes dos opciones, la A y la B, y con probabilidades X o Y en cada una de las opciones, o realmente recomendarte que la decisión es la A, ¿no? Con lo cual, pues claro, ¿de qué va todo esto? Pues va de tratar de incrementar el número de decisiones que tomamos, pero también el grado de acierto en las mismas. Entonces, aquí el multiplicador de crecimiento, de velocidad, de flujo en los procesos de una compañía, pues hace que la compañía tenga una escala, pues como tiene una .com, ¿no? O sea, una .com, los crecimientos que tienen son prácticamente exponenciales porque trabajan con el 100% de sus datos en la medida, y eso, bueno, pues la verdad que es un propósito complejo, porque de media se utiliza el 20% de los datos casi en cualquier compañía, a no ser que seas .com. Entonces, bueno, pues un enfoque data-driven en una empresa debería ser el conseguir digitalizar, el conseguir almacenar, el conseguir procesar pues la mayor parte de datos posible. Llegados hasta aquí, el estado del arte, ¿dónde está? Pues yo diría, fundamentalmente procesamiento del lenguaje, computer vision. Ahora mismo, si analizamos los papers, si analizamos patentes, pues probablemente los 2 últimos años se están concentrando en estos 2 campos, y yo diría, con 2 tipos de algoritmos: aprendizaje por transferencia y aprendizaje por refuerzo. Y es aquí donde os decía al principio de este webinar, donde efectivamente, es decir, estos papers cada 6, 7, 8 meses pues sale un paper nuevo con una versión nueva que trastoca el anterior. Claro, si dices, es que hace nada, es decir, el 20 del 6 del 19 se superó el
el índice de entendimiento humano. Es decir, hay por ahí una serie de benchmark como Glue, Superglue, que van analizando y poniendo a competir algoritmos. Y bueno, pues ahora mismo creo que estamos ya por el 93%, con lo cual, bueno, pues es algo impresionante. Es decir, desde el punto de vista de que para analizar, cruzar información de contratos ante una queja, pues lo va a hacer mejor y más rápido un algoritmo, y además va a determinar también en tiempo real incluso la indemnización para cada una de las partes. Aquí, bueno, o sea, yo os ponía un ejemplo del GPT-2, se ha quedado ya atrasado. Yo os diría, ir al GPT-3 y ya se está trabajando en el GPT-4, son algoritmos de la fundación de Elon Musk, de OpenAI, donde, gracias Alberto, donde, claro, este algoritmo lo que te hace es que te reconstruye un texto. O sea, te reconstruye un texto en base a una serie de parámetros. Evidentemente, cuantos más parámetros le des, pues más información fabrica en el texto, en el output. Y, claro, está basado o está condicionado a las bases de datos a las que tiene acceso. Pero, claro, imaginaros, y no es un mundo ideal, es decir, la posibilidad de acceder a gran cantidad de data. Y fijaros el ejemplo que os pongo ahí, es decir, solamente tú le dices, oye, Miley Cyrus fue sorprendida robando en un supermercado en Hollywood Boulevard, y oye, te reconstruye un texto que, a ver, o sea, será verdad o será mentira, pero tiene consistencia. Trasladar esto, porque esto es un juego y lo podéis probar, es decir, os pongo ahí la dirección, pero claro, trasladarlo a un informe. En una organización donde, oye, pues el algoritmo tiene acceso a toda la data. Trasladarlo, bueno, pues al mundo de la prensa. Es decir, hacer todas las traslaciones que queráis para ver la potencialidad, también el riesgo en el uso que puede tener este tipo de algoritmos. De hecho, cuando salió GPT-2 salió capado, no se liberó al 100%. Pero bueno, hablamos de mundo open source y es cuestión de tiempo para que se liberen. Temas como la decodificación de pensamientos. Hablamos del 20 de enero del 19, es decir, redes que decodifican pensamientos a través de ondas cerebrales. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de, a través de electrocorticografías, medir la actividad neuronal mientras hablamos, es decir, oye, pues eléctricamente, cómo es nuestra actividad, y simplemente, y aquí sí que no hay, es decir, un vocoder, pues es algo, como sabéis, bastante simple, insertado en el cerebro, pues es posible lograr un 75% de asertividad a la hora de convertir esas ondas eléctricas en texto, o sea, sin necesidad de recurrir a la voz humana. Y lo mejor de todo, y tenéis ahí una GPU que la podéis comprar en Amazon, pues no sé si estará ahora en $800. Entonces, claro, algo que realmente lo puedes diseñar, construir, que además el algoritmo se libera y puedes acceder a él. Bueno, esto forma parte de un equipo de investigación de la Universidad de Columbia, pero está ya al alcance de la mano para poderlo poner en producción. O, por ejemplo, en el caso de predecir el movimiento, pues basado en el voltaje de señales a través de ese dispositivo en el intracraneal. Bueno, pues la verdad que el impacto es tremendo con respecto a tecnologías anteriores. Es decir, es que desde cero, desde cero, se puede recuperar, se puede reanimar pues en el plazo de un año, y sabéis que aquí pues se pueden tardar años y años en recuperar en ese sentido. Temas de diagnóstico. Y os decía, pues todo el tema de tratamiento de imagen está bastante conseguido. Es decir, pues aquí a través de redes en dos capas, donde una primera pues optimiza y la segunda lo que hace es decirte la severidad de la enfermedad que puedas tener, pues la verdad es que te permite hacer diagnósticos optométricos con
con una precisión tremenda y muy rápidos. Yo diría que casi en tiempo real. Aquí hay una revolución donde todo este tema pues también va a cambiar, en el sentido de que nos vamos a poder incluso autodiagnosticar nosotros mismos a través de aplicaciones en nuestro teléfono. Pero lo mejor de todo es que, fijaros, o sea, dos oftalmólogos suelen estar en desacuerdo en el 65% de los casos y uno de ellos acierta en el 60% de los diagnósticos. Esto es fuerte desde el punto de vista de... Es decir, hablamos de ciencia, pero también hay arte, pero también al final el médico va acertando más en función de la experiencia que tiene. Pero fijaros, o sea, pues prácticamente el año pasado, a finales del 19, o sea, se consigue a través de una máquina de este pelaje, pues un 97% de acierto en los diagnósticos. Entonces, dices, madre mía, o sea, porque si yo sumo la capacidad del oftalmólogo a la máquina, pues estoy logrando un 99%. Por eso la discusión no es inteligencia artificial o inteligencia humana, es que no nos queda más remedio que ver el complemento, sumar fuerzas y lograr acertar. Es decir, pues ahora sí tenemos la capacidad de llegar a, yo diría, un servicio de excelencia, donde la capacidad para cometer errores sea cada vez menor. Generar imágenes en 3D a partir de imágenes de 2D. Para todo el mundo multimedia, pues es una gran revolución. Generación de cuerpos a través de imágenes de caras o al contrario, es decir, bueno, pues revoluciona también el mundo de la moda, como sabéis, también el mundo pues del textil. Es una revolución, de verdad. Porque desde hace tiempo los que nos gusta el deporte pues ya observábamos que, oye, que los árbitros, los jugadores se tapan la boca. Es que dices, a ver, es que un 93,4% de accuracy, que simplemente una cámara con reconocimiento de imágenes pueda traducir lo que estás hablando, pues no me digáis que no es fuerte, ¿no? Y aquí, bueno, pues os pongo startups que ofrecen este tipo de servicios, o que tú te vas moviendo por el mundo, haces una fotografía, es verdad que en los países en los que están mapeados, y oye, te clasifica la foto. Evidentemente ahí la de abajo es la foto fácil, ¿no? Pero imaginaros, en cualquier lugar que hagas una foto y te está reconocimiento en tiempo real el lugar. Imaginaos desde el punto de vista de seguridad. Evidentemente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues son los primeros en utilizar este tipo de algoritmos. ¿Y por dónde va la investigación? ¿Por dónde van los papers? Yo diría que por todos los sitios. O sea, de verdad. O sea, desde meteorología, pues se sigue investigando en meteorología, en vídeo, por supuesto en temas de clasificación de imágenes, de optimización, de model optimization, temas médicos, cáncer, etcétera, etcétera. Las vacunas, hubiera sido imposible tener una vacuna en 6 meses cuando lo normal pues son años de investigación. Y bueno, pues mirar por dónde van las patentes, aunque es un documento del 18, pero las patentes van por computer vision, reconocimiento de caracteres, biometría, veis, procesamiento del lenguaje natural, speech processing. Es decir, claro, la manera de emular el comportamiento humano, pues al final es emulando nuestros sentidos, pues al final la capacidad de hablar, la capacidad de relacionarnos, la visión, el oído, y bueno, pues cada vez hay una mayor aproximación y en algunos aspectos, como veis, de mejora en lo que es comportamiento humano, y esto es real. Y luego pues cada vez hay más y más compañías que se están especializando. Esta AI Arena o Artificial Intelligence Arena, aquí había 4 compañías hace 5 años y cada vez hay más, ¿no? Y además, fijaros, especializadas, porque esto, y ya acabo, va de especialización. Entonces, fijaros, para mí lo importante, un data scientist, que veíamos un poco el perfil, para mí tiene que tener un conocimiento funcional tremendo. O sea, aparte de conocer este tipo de tecnologías, pues yo creo que
Y oye, pues que si estás en un entorno de energía, pues tienes que saber de energía. Si estás trabajando en petróleo, pues tienes que saber de petróleo. Y creo que casi es más importante eso. Y después aprender la tecnología o la metodología que al revés. Y nada, y con esto acabo y a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión. Quizá he ido un poco rápido, era mucho contenido, porque aquí podemos hacer zoom, pues todo lo que queramos. Bueno, Enrique, no me ha sorprendido porque ya te conozco, pero ha sido una magnífica exposición, ¿no? Y bueno, mientras nuestros compañeros, si quieren hacer alguna pregunta, tienen en el chat la posibilidad de hacerla y iremos comentándolo. Lo tengo aquí, así que cualquier pregunta que se haga, pues la voy a ver en tiempo real, ¿no? Bueno, con un poco de delay, ¿no? Como se suele decir. Tú ya sabes cómo soy, porque me conoces y coincidimos profesionalmente, coincidimos en entornos de decisión, de trabajar en inteligencia artificial y Big Data. Y yo trato de ser muy pragmático, ¿no? La tecnología está aquí, pero si esto fuese Estados Unidos, pues resulta que llegaría alguien y diría: esa idea que tienes me gusta, toma $2 millones o 2 millones de euros y ponte a trabajar. Y entonces el fracaso que tengas para mí es un éxito, porque todo lo que tú generes con ese trabajo hay una transversalidad brutal. Tú ya sabes que yo soy muy crítico porque la Unión Europea para mí se está quedando atrás con respecto al polo americano y el polo chino, y que, par 10, es que no llegamos. Es que esto ya está aquí. O sea, es que tú y yo hemos trabajado proyectos de inteligencia artificial y sabemos que se pueden hacer y que funcionan. ¿Qué es lo que pasa en este país, Enrique? Pues, a ver, yo creo que metes un poco el dedo en la llaga. O sea, todo esto requiere investigación, yo creo que, pues al final para dar un salto así, pues tienes que dar 2 o 3 saltos o pasos, mejor dicho, hacia atrás. Esto requiere inversión, requiere talento, requiere formación. Nos tenemos que formar, lo primero, tenemos que saber. Vale, yo he dicho antes, te puedes equivocar barato, pero esto va de tener un conocimiento, de tener una formación, de estar a la última, de cambiar el mindset, de decir, oye, pues oye, yo ya dejé de estudiar hace tiempo. No, es que tienes que estar continuamente. Y bueno, o sea, el esquema, claro, aquí tenemos otro esquema. Es que el esquema que tú comentas de, oye, toma los 2 millones, es que eso no pasa aquí. Aquí es... Vamos a esperar que lleguen los fondos de recuperación y resiliencia y a ver si nos toca algo. Es que, ¿sabes que me entristece mucho esto? Yo soy muy crítico y además de todo, a través del programa de radio de Conecta Ingeniería, pues lo hablamos muchas veces. Pero lo que sí realmente es importante es que, y tú lo has explicado durante la presentación, pues que hay que tomar decisiones para transformarse digitalmente. Y o te adaptas o mueres. Esto es darwiniano completamente. Y es que muchísimas empresas van a desaparecer porque no van a competir. Entonces, a mí lo que me preocupa en este país es que dejemos de ser de una vez por todas un país de camareros. Pues es una pena, porque yo creo que tenemos talento, tenemos ideas, tenemos poco dinero, eso es verdad, porque, o sea, no es asumible. Es decir, hay compañías que invierten pues un 4, un 5% de sus ingresos en I+D+I. Aquí es que a nivel global es que ni cumplimos con el objetivo, no llegamos ni al 2. Entonces, o sea, los fondos no son la panacea. Los fondos podemos caer en una anestesia que nos tenga anestesiado 2, 3, 4, 6 años, que es lo que dura la inversión, y luego despertarnos de un fatídico sueño. Yo creo que se necesita política industrial, lo primero, es decir, saber hacia dónde vamos, saber en qué sectores tenemos que apostar y en cuáles no. Es decir, porque probablemente
aunque sea una decisión drástica. Y lo de digitalizarse, pues no va de tener un reloj deportivo, quitarte la corbata, no, es una forma de pensar, es levantarte por la mañana, es tomar decisiones basadas en datos. Entonces, lo que pasa es que estamos en muchos comités donde, oye, el pálpito me da, yo creo que por la experiencia, a mí, no, oye, datos, o sea, ¿qué nos dicen los datos? Entonces, ¿qué nos pasa con la pandemia, por ejemplo? No tomamos decisiones con datos futuros, ¿no? Es que nadie se ha atrevido a hacer una previsión de cuántos muertos iba a haber. Nadie dijo que iba a haber no 70.000, sino los 100.000 muertos. Entonces, porque analizar el histórico es fácil, eso es forensic, pero no te sirve para nada, te sirve para explicar algo que el agua ya pasó. Entonces, ese cambio de mindset yo creo que es importante en lo que tú has dicho, es decir, oye, vamos a cambiar primero la organización, luego cambiamos los procesos, introducimos tecnología y vamos a transformar a las personas también, porque las personas se pueden transformar perfectamente, no es un tema de edad, transformación en el buen sentido de la palabra, no es un tema de edad, pues tenemos una aplicación que es Radar COVID, bien estructurada, bien arquitecturada, la verdad, que salvaguarda y preserva la información personal de cada uno, que no funciona. No funciona porque no se usa. ¿Y por qué no se usa? Pues porque alguien la ha diseñado y no ha tenido en cuenta el eslabón de médico, es decir, que al final el código lo tienen que dar unos médicos. Y por otro lado, tampoco se ha instruido a la población en su beneficio, en su uso. Entonces da igual que tengas 8 millones de descargas. No funciona, porque no se usa, porque hay comunidades autónomas que el código lo entregan en papel y 3 días más tarde, a lo mejor ya es tarde para eso. Entonces, bueno, yo creo que esto invita a una reflexión, pero lo principal es, oye, una política industrial seria en la industria que es clave y va a ser clave para España, y desde una óptica de digitalización, porque si no, estás muerto, pero también yo creo, ahora o nunca, porque dentro de 6 años podemos despertar de una anestesia y a lo mejor irá peor. Rafael Cano Bernaldo de Quirós, que es un compañero que está en la Comisión 4.0 también, que está viendo lo de la casa. Martín es un experto en el mundo del 5G y en el mundo de las Tower Co's y en el mundo del despliegue. Hace una pregunta que no da puntada sin hilo, y es que a nivel económico, ¿qué estimación actual puede haber de retorno por cada euro invertido en inteligencia artificial? No se sabe. No, y lo que se diga no se va a cumplir. Lo que pasa que, claro, la pregunta está bien tirada, pues porque ahora, por ejemplo, en todo el tema de los fondos Next Generation, y que esperemos que no sean para la siguiente generación, sino que sea para esta, ¿no? Que lleguen a tiempo y que los ejecutemos a tiempo, pues este es un criterio que debe haber. O sea, y que ahí tenemos que ser capaces de, concretamente, cuando hablemos de un proceso, de una industria, sí, tenemos que ser capaces de decir, oye, por cada euro invertido, el efecto multiplicador. Claro, yo os puedo decir que he estado en proyectos en los que no puedo, porque se me ha prohibido hablar decirlo, de ellos, que el efecto multiplicador es por 500. Sí. Por 500. Entonces, claro, o sea, es que si lo haces bien, es decir, el valor exponencial puede ser enorme, sin destruir empleos, para nada. Eso que dices es muy importante, porque ayer en el programa damos la noticia que los cobots o collaborative robots, pues implantados en los países, en muchos países están tendiendo a implantarlos, y entonces estos países están descubriendo que con la implantación de estos robots hay menos desempleo, y son países con menos desempleo donde se están invirtiendo por esa facilidad de poder hacer tareas que hacerlas el ser humano no aporta ningún tipo de valor. Y esto es muy importante, porque todos tenemos que pensar y que el mundo va a cambiar, vamos hacia la singularidad, probablemente ni tú ni yo ni los que nos están escuchando lo vean en el futuro, pero vamos en un crecimiento exponencial,
que cada 2 años, y yo ya diría que cada 6 meses, pues las cosas crecen de una manera desorbitada. Y que hay que apoyarlo porque es que nos va la vida en ello. Como país, nos va la vida en ello. Como profesionales de la industria, nos va la vida en ello. Y como sociedad, nos va la vida en ello. Y entonces es muy importante que la gente se forme. Y hoy en día te puedes formar gratuitamente. Sí, sobre todo porque si no te formas no sabes qué recursos tienes, no sabes a lo que puedes acceder, no sabes qué te puede resolver la tecnología, qué ya ha inventado, qué puedes compartir, no empezar desde cero, saber que, oye, que otro ha tropezado en la misma situación y no tropieces tú. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahora mismo la gran revolución que tenemos en este país pendiente, pues es el talento. O sea, es realmente, o sea, cambiar ese mindset es darte cuenta que se pueden hacer las cosas de manera diferente y empezar por uno mismo. O sea, si tú empiezas a tomar decisiones para tu vida privada basada en datos, que lo hacemos, muchos, más de lo que nos pensamos, otros no, eso es fácil incorporarlo al mundo laboral y al mundo profesional, porque muchas veces hay empresas donde han sido las personas las que han llevado más tecnología, simplemente porque los dispositivos que tenían eran mucho más potentes que los que la compañía les daba, o incluso en sus propios equipos. Tener en cuenta desde el punto de vista incluso pues de la administración. Es decir, en la administración ha habido muchos funcionarios que no tenían ordenador portátil, se les manda a casa y probablemente en casa tenían equipos más potentes que los que podían tener en su puesto de Pero trabajo. fíjate lo que le ha pasado al SEPE, al Servicio Público Estatal de Empleo, un ataque de un ransom, pues se ha cargado toda una situación y mucha gente el mes que viene creo que no va a cobrar ni en ERTE, ni en ERE, ni nada por el estilo. Oye, no sé si nos puedes contar algo sobre el Observatorio de Inteligencia Artificial. Sí, pues el Observatorio de Inteligencia Artificial es una iniciativa que parte de la Comisión de Inteligencia Artificial, a la que tú perteneces, y que pretende ser un faro y pretende ser un crisol, pues precisamente de la innovación en inteligencia artificial, de compartir recursos y experiencias y bases de datos y mapear pues precisamente todas estas comunidades de práctica para que estemos para que estén al alcance y compartir todas las experiencias que las empresas que nos dedicamos a esto pues en los diferentes proyectos que tenemos, pues de alguna forma abrir los ojos de que, oye, que es posible, que de verdad, o sea, que es fácil probarlo, que es fácil equivocarte, pero es barato y que, bueno, que seguramente pues que a la tercera aciertas, pero que merece la pena. Fijaros lo que están haciendo las grandes compañías industriales, es decir, que alguien decía, oye, es una locura, ¿no? Pues han lanzado 100 mini proyectos en paralelo, es decir, de mínimo producto viable. Yo te digo, con que funcionen 5 y funcionen bien, el impacto en cuenta de resultados es tremendo. Es tremendo. Y has puesto las imágenes que son muy, muy clarificadoras de ese seguimiento de los jugadores de fútbol. Y esta mañana leía, no sé si en el periódico de ayer o en el de hoy, deportivo, cuando estaba tomando un café, que Luis Enrique, el seleccionador de fútbol, está siguiendo 200 jugadores con tecnología. Es decir, para que lo puedan entender los que desconozcan un poco de esto. Si Luis Enrique quiere saber cuál es el jugador más rápido por la banda derecha o por la banda izquierda, no va a tener que verse los partidos, sino que la propia máquina le va a decir quién es el más veloz. Va a buscar el jugador que más pases da y acierta en esos pases. Y la máquina le va a decir este. Y así sucesivamente con todas y cada una de los gestos que un jugador de fútbol genera. Pero esto pasa en el baloncesto, esto pasará en el boxeo, pasará en el ciclismo, en todo. Y eso que estamos viendo ahora en el deporte, que lo vemos en nuestra vida diaria y de ocio, pues trasladarlo al mundo industrial.
Efectivamente, o sea, trasládalo pues al personal de carga y descarga de un almacén, trasládalo al equipo comercial del Corte Inglés, es decir, a los comerciales que se van moviendo por la tienda. Entonces, es revolucionario. Y entonces, el mundo del deporte ahora mismo, yo os diría, son tecnologías maduras, las usan casi todos los clubes que se pueden permitir pagar este tipo de soluciones. Pero es que eso genera dinero, porque el tener una base de datos de los mejores jugadores del mundo y que un pool de ellos participen en las ligas genera ingresos. O sea que es que la tecnología genera riqueza. Claro, el dato, es decir, el dato de manera agregada o no, o atómica, cuando lo relacionas, pues produce dinero. Imagínate, es decir, en el supuesto de que el día de mañana todos esos datos estén interconectados, como el FIFA de la Play, ¿no? Entonces, es que tienes toda la data, es decir, tienes toda la data de todo el juego, y eso ocurrirá. Llegará un momento en el que habrá una base de datos con todos los jugadores de una determinada liga y se podrán tomar decisiones globales y particulares, acertando, además. Enrique, pues muchísimas gracias. Enrique Serrano, el CEO de Tinámica, además de todo, habéis visto lo buen speaker que es explicando las situaciones, y es una persona muy metida en el mundo del lobby para hacer entender a la administración que las cosas deben de ir por un camino que está muy claro y que nos va a la vida en ello, en todo nuestro trabajo y nuestro desempeño. No se deja de hacer una labor social. Habéis visto lo que se está haciendo en temas sanitarios, habéis visto lo que se está haciendo en temas de circulación, miles y miles de cosas. Me ha sorprendido mucho, no lo conocía, que evidentemente no caes porque hay alguien que piensa las cosas, ¿no? Y, oye, en menos de 24 horas puedes tener una indemnización como consecuencia de un siniestro. Y eso a las compañías aseguradoras les va a cambiar la vida, ¿no? Porque vas a poder... incluso con inteligencia artificial, saber si te están engañando o no. Entonces, no sé si es la Guardia Civil o qué cuerpo fuerza de seguridad lo está haciendo, ha creado una división para localizar los fraudes, ¿no? Esto con inteligencia artificial lo tiene chupado. Claro, o sea, minimizas el riesgo. Entonces, y el ser humano es averso al riesgo y a la incertidumbre. Yo creo que todos debemos hacer el ejercicio. Yo lo hago por la profesión que desempeño, por el trabajo que desempeño. Hago muchas veces reestructuración de mi mindset, y lo que hago es intentar encontrar aplicaciones para las cosas de la vida real, porque luego te lleva directamente a las cosas del trabajo, el mejorarlas. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias por estar en el webinar. En los próximos días habrá otro. El próximo será después de Semana Santa, el jueves después de Semana Santa, que hablaremos, si no recuerdo más, el día 8 de abril, y que tendremos un experto en computación cuántica. Otro gran espectro de posibilidades donde la inteligencia artificial está muy relacionada con ello, porque esto de los spin de las partículas subatómicas o próximas a las subatómicas, pues va a generar un cambio de paradigma increíble en el mundo. Habrá un Juan José Ripoll que estuvo en nuestro programa de radio, ¿no? Y va a dar una charla divulgativa de qué es la computación cuántica. Así que, queridos amigos, estáis invitados todos, y muchas gracias por asistir. Gracias a David por estar aquí al mando de las cámaras, porque esto ya parece un estudio de televisión, y Enrique, muy agradecido por todo. Gracias a vosotros y un placer. Un saludo, hasta luego.